cambiando Vamos. un poco de tema, porque yo al fin y al cabo, el tema de sueños me llama mucho la atención. El tema de los sueños, yo al fin y al cabo también lo anclo un poco a lo espiritual, ¿no? Mm. ¿Qué es un sueño realmente? O sea, ¿qué importancia hay que darle? ¿Qué significado pueden llegar a tener? ¿Qué te puede cambiar al día a día? ¿Qué es un sueño? Un sueño es un sueño es un estadio de la mente humana en la cual, lógicamente, está eh, pues controlando y aprendiendo en una serie en un periodo de tiempo muy cortito. ¿Te podría decir que es el único momento en el que tu mente es 100% tú? O sea, que no está modificado por ningún tipo de pensamiento ajeno de lo que estás viviendo y lo que tal. Es cuando tú dejas realmente fluir tu mente. No, no, el sueño es el momento en el que tu mente aprende. Sí, pero al fin y al cabo, No, lo que sueñas, no lo que sueñas, lo que has vivido a lo largo de tu día a día. vale. O de otras vidas. Bueno, no es el hecho, vamos a ver, cuando estamos en la fase del sueño, o sea, cuando estamos en la fase concreta del sueño, o sea, cuando estamos soñando, no cuando estamos durmiendo, sino cuando estamos soñando, normalmente la parte izquierda de tu cerebro, que es la parte que más controla, lógicamente, por la parte de motor, la parte de cuando andas, cuando te levantas, toda esa parte está desconectada. O sea, por eso en la mayoría de los sueños, o cuando estamos soñando que estamos montados a caballo, pues normalmente no estamos en la cama haciendo el movimiento de que estuviésemos cabalgando, ¿no? Pues normalmente en la cama estamos totalmente relajados porque en ese momento, todo el cuerpo está desconectado de que está desconectado. En teoría, pues debe de estar desconectado de alguna de las partes de la parte izquierda del cerebro, ¿no? Y pues el cerebro en ese momento lo que se dedica es a través de ese sueño, lógicamente aprende. Quiere decir que habrá cosas a lo largo del día a día que lo guarda, y claro, para guardarlo lo guardas normalmente en la parte derecha de tu cerebro, ¿no? Que es la parte o la memoria antigua, la memoria a largo plazo, ¿no? El almacén. El almacén. Claro, cuando sacas cosas, cuando tú vas a un almacén y empiezas a remover el almacén, pues para guardar unas cosas, colocar otras, etcétera, pues cuando esos sueños, pues muchas veces coges recuerdos antiguos, recuerdos de otras épocas, recuerdos de otros momentos, recuerdos de otros días, y claro, los puedes mezclar y es lo que pasa a través del sueño, ¿no? Esos sueños pues pueden ser más fantásticos, menos fantásticos, en función, lógicamente, de los recuerdos que tú tengas y algunos que no tienen sentido ninguno, lógicamente. En sí es un momento en el cual el cerebro aprende, el cual el cerebro desecha aquello que no es necesario y guarda y lógicamente archiva aquello que le es necesario, que cree que le es necesario. ¿Qué es lo que tú dirías? ¿Está conectado con otras vidas? ¿Está conectado con la parte paranormal? ¿Está conectada? Pues ahí, como decía Kerr, depende de tu creencia. Otra cosa no. Científicamente es el momento en el que el ser humano aprende. Si nos vamos a la parte paranormal, a la parte esotérica, puede ser que sea una forma de decirte el futuro. Pues puede que sí, puede que no. Pero yo te haría otra pregunta. ¿Lo mismo es que el sueño nos ayuda a dar solución a esos problemas que tú le das vuelta? ¿Tú crees? A lo mejor tienes ahí la solución, porque a lo mejor no vemos la solución cuando estamos totalmente vivos, o sea, cuando estamos totalmente despiertos, porque nos centramos solamente en un espectro, lógicamente, de nuestra vida. Y a lo mejor a través del sueño, cuando ya tenemos ese espectro de nuestra vida desconectado y ya tenemos todo el sistema abierto, pues a lo mejor la solución está en algo que tú aprendiste hace ya 15 años y que a lo mejor no te acuerdas. Ese sueño, pues lógicamente te ha traído ese recuerdo y te da la solución a ese problema. A lo mejor es el futuro, a lo mejor eso es algo que te necesitabas para el futuro, o a lo mejor es algo que tú le das vuelta y te da la solución. Estamos hablando ya de sueños premonitorios, ¿no? Sí, puede ser sueños premonitorios o sueños que tú... El ser humano, lo bueno que tiene el ser humano es que el día a día, hay seres humanos que en el día a día solamente ven, no ven más para allá de su frente, ¿no? Y hay los gigantes seres humanos que ven muchísimo más, porque los sentidos los tienen más desarrollados, porque tienen más percepción, porque tienen más.
Bueno, el sueño le puede ayudar también a ser premonitorio porque lógicamente percibe cosas a lo largo del día que a lo mejor una persona normal pues no las percibe. Y a través del sueño pues puede concentrarlas y puede sintetizarlas más. Los sueños es una cosa que se está estudiando y se seguirá estudiando porque es muy complicada. Los libros que hay sobre sueños, pues bueno, pues te dicen que si tú ves hormigas, pues tiene un significado, si tú tienes caballos, tiene otro significado, pero es como todo. Si yo he visto hormigas en mi sueño y yo esta tarde, yo ayer por la tarde estuve matando hormigas con un insecticida, pues seguramente que a lo mejor en el sueño de esta noche, pues he tenido soñado con hormigas. Pero eso no quiere decir que las hormigas me vayan a dar la solución a un problema. Quiere decir que yo esa actividad la he realizado. Entonces, los sueños hay que analizarlo. Y para Al fin y al analizarlo, cabo lo que tienes que lógicamente, hay que hacer es ver lo que filtrar queda. un poco, ¿no? E intentar más o menos socializar qué puede ser bien, o sea, o que puede ser algo en el sueño que sea aprovechable y que ha sido fantasía, ¿no? Sí, porque lógicamente puede ser que lo hayas vivido anteriormente. Por eso, cuando a mí me llegan a la consulta, es que he soñado con esto, con esto y con esto. ¿Qué quiere decir? Bueno, tú anteriormente has estado haciendo eso, la has estado relacionando, has visto una película. Es que antiguamente los sueños eran fáciles porque los sueños eran las vivencias, o sea, solamente podías vivir. O sea, lo que vivías es lo que podías soñar. Y luego, lógicamente, pues a través de la imaginación, etcétera, etcétera, puedes hacer más. Ahora recuerda que estamos todo el día, historias de los memes de Instagram, los vídeos de YouTube, los relays, los stories, o sea, a lo largo del día nuestra capacidad, lógicamente, de sintetizar información se ha multiplicado por 1000, porque antes la información que tenía era, estás trabajando, estás estudiando, estás no sé qué, antiguamente no existía ni la tele. Cuando tú cada vez nos bombardean cada vez más con más información, lógicamente, también es cada día más difícil, lógicamente, sintetizar los sueños. Antes había sota, caballo, rey, ahora hay muchísimas más cosas a lo largo de tu día para tú saber si es que esa imagen que tú has tenido en tu sueño, a lo mejor la has visto en una película de Poltergeist que se te ha dado por ver esa noche o 3 noches anteriores, ¿no? Claro. Es una cuestión bastante más ¿Y difícil. qué serían los sueños lúcidos? Lo he leído varias veces, pero no consigo realmente. Los sueños lúcidos se producen en una sección en la cual ni estás totalmente dormido ni estás totalmente despierto. Viene siendo Pero es más, dormivela. sí, se puede decir que es un dormivela en el cual el cuerpo desconecta un poco, pero no desconecta del todo. Igual, le pasa igual. En los sueños lúcidos el problema que tiene es que normalmente al no estar totalmente el cuerpo desconectado, se involucran muchas veces lo La que pasa en los realidad. sentidos, la realidad, ¿no? Si ves un coche, oyes un coche pasar, la tele la tienes encendida, etcétera, etcétera. Entonces, ese tipo de sueños normalmente ni son premonitorios ni no son nada, sino simplemente la mayoría de los sueños esos son Están alterados. los mezclas con la realidad que está pasando a tu alrededor, que tú estás lógicamente durmiendo, pero no estás durmiendo totalmente o profundamente y los sentidos todavía los tienes conectados. O sea, que al fin y al cabo hay que mostrarles menos interés que a lo mejor a los sueños normales. Sí, no, ver, es que ese tipo de sueños, primeramente, que son sueños que no te dejan descansar excesivamente. O sea, no son la mejor manera. El sueño, cuando nosotros soñamos en la fase REM, es la mejor sueño. O sea, es el sueño que nuestra mente descansa, nuestra mente está haciendo su trabajo, lógicamente, para curarse, para limpiarse, para regenerarse, etcétera, y ese es el mejor momento del sueño. El sueño lúcido es un sueño alterado en el cual, lógicamente, el cuerpo no está totalmente descansado y nuestra mente no está totalmente desconectada ni está haciendo lo que tiene que hacer. Está en un periodo ahí como, bueno, como si estás corriendo y no estás corriendo, como hacer marcha, que ni corres ni andas, pues igual, te cansas Pero no. y el problema es ese, que te cansas y no descansas. Ese es el problema. Y tú realmente como sueño como tal, entonces tu importancia le das cero. Tú como No, persona. no, yo no, no, a ver, cuando alguien me viene a la consulta, por ejemplo, y me habla de sueños, vamos echando marcha atrás a lo largo de los días, ¿no? Has estado viviendo esto, qué relación has tenido con esto, cada vez más difícil, porque cada vez estamos más saturados de cosas a lo largo del día. Entonces cada día es más difícil de analizar un sueño si realmente un sueño es premonitorio o no es premonitorio. Pero entonces tú en primera persona, cuando te levantas del sueño, tú realmente te pones a darle o intentar sacar alguna conjetura de lo que has soñado o Sí, directamente. pero otra cosa es lo que yo hago y otra cosa es lo normal.
Es lo que te he preguntado. O sea, tú vas a normal, ¿no? Tú vas por lo... Yo estoy diciendo lo que puede oír la gente, lo más normal que hace la gente. Y otra cosa es lo que yo hay días que me dedico a tener sueños premonitorios, pero porque yo, lógicamente, hago una serie de ejercicios y lo que hago es para producir ese sueño premonitorio. Y luego puede ser cierto, no puedo echar cierto. Igual que he hecho las cartas, utilizo esos sueños premonitorios. Pero ojo, eso es una técnica y un ejercicio en el cual lo haces y no tiene nada que ver con el sueño normal. ¿Y cómo me explicarías que puedas llegar a tener un sueño premonitorio? O sea, ¿cómo tu cerebro puede llegar a saber qué es lo que va a ocurrir? Por eso, porque normalmente nuestros sentidos captan tantísima información, pero solamente un 5%, un X% lo sintetizamos en el momento. Pero hay otra información que el cuerpo la está recapitulando, la cual lógicamente a lo mejor no tenemos el 100% de la atención respecto a ella, pero la información la sigue Es captando. como cuando estás viendo una serie y en el primer capítulo te están diciendo algo que no has prestado atención y te enteras Exactamente, y te enteras después. después por no haber prestado atención. Algo parecido. Entonces dejan de ser premonitorios. No, en este caso, lógicamente, está preparado para ello, pero no es premonitorio. La información que estás captando, lógicamente, te ayuda a hacer el futuro, aunque tú el futuro, lógicamente, ya te lo están avisando anteriormente, simplemente no lo tienes en cuenta. ¿Y por qué hay sueños de ellos de los que no nos acordamos? Porque ¿crees que nuestro cerebro realmente intenta excluirlos? ¿Que no nos levantemos con ese... No, porque eso no es necesario. Los sueños es un movimiento de datos, es como tú desfragmentar un disco duro. Eso es lo que es desfragmentar un disco duro, ¿no? Pues un sueño es un desfragmentador de un disco duro. Está desfragmentando disco, entonces está moviendo información de un lado para otro, para ordenarla, colocarla y que el disco, lógicamente, se quede bien particionado y no tenga clústeres sueltos ni espacios sueltos, ¿no? Y el sueño es eso. El sueño en sí es cuando la mente descansa, el cuerpo la mente, el cerebro se regenera y el cerebro aprende. Y el ser humano, lógicamente, hace que aprenda a través de ello. Y es simplemente un movimiento de información. Por eso no es necesario recordar los sueños. No tienes por qué recordar los sueños. Además, el 90% de las personas prácticamente no recuerda los sueños. Ni es necesario que los recuerde. Es que no es un acto, es un acto primeramente voluntario y es un acto que se hace para que lo requiere el cerebro para mejorar lógicamente su rendimiento y aprender en sí. Por lo tanto, no es necesario recordar. O sea, incluso el mismo sueño que tú te levantas y te estás acordando y estás dándole vuelta y llega un momento en que desaparece de ti. O sea, incluso a ese sueño no hay que prestarle ningún tipo de atención. No. El cerebro lo quiere olvidar y tú tienes que entender que el cerebro lo quiere olvidar. Sí, porque para él no tiene importancia. Es que para él es un movimiento, es un mecanismo que lógicamente requiere día a día. O sea, eso es lo que te hace que aprendas, que estés sano y que estés cuerdo. En sí, no tienes por qué darle más vuelta a un sueño. Mal, a la mayoría de la gente no se acuerda de los sueños que tienen a lo largo de la noche. Yo no sé por qué, creo que leí una vez que si tú te levantas de la cama, o sea, mientras te levantas, te despiertas, tienes que quedarte un rato tranquilo, en plan, y así podrías recapitular todos los sueños que has tenido. Porque tu mente como que todavía no se ha despertado del todo. Dice que en el momento que tú empiezas a tener un tipo de actividad, a lo mejor bajar el pie de la cama, etc., es como que tú ya ahí empiezas a olvidar porque ya tu mente se está centrando ya en el movimiento diario. Sí, es cierto. Entonces, pero ¿para qué lo quieres recordar? ¿y por qué en ese momento sí? No, pues es como estar entre el momento que te quedas dormido, en el momento que te acuestas y te quedas dormido, hay un espacio de tiempo, ¿no? A ver, al fin y al cabo no es necesario que lo recuerdes. Nosotros estamos hablando de que anclamos el tema sueño a algo espiritual. No todo el mundo cree en lo espiritual, pero todo el mundo le da importancia a los sueños. Entonces, al fin y al cabo, sí tiene que... Le da importancia a los sueños porque es el mundo desconocido, por eso. La gente le da importancia a aquello que desconoce y le da miedo a aquello que no conoce. Aquello que desconoce le da importancia porque a lo mejor piensa que el futuro va a estar ahí. Y no, a lo mejor no. Simplemente es una actividad que está desconocida y como es una actividad de nuestro cuerpo que está desconocida, la queremos conocer y a veces es lo que pasa que por ahí está más conectada lógicamente a lo que es algo futurible, es porque muchas veces alguien que ha soñado algo, pues lógicamente le ha pasado después, ¿no? Pero es lo que te he dicho anteriormente, a lo mejor es la parte de la serie que no le había puesto atención, ¿no? Pero es que, o sea,
no es contradecirte ni mucho menos, ¿eh? Pero noto como que no le das importancia, pero al fin y al cabo tú trabajas mucho con los sueños. No, yo no trabajo con los sueños. Yo he Mm, dicho que yo utilizo los sueños bueno, al fin y al cabo como modelo de futurible, pero no el sueño en sí. la hipnosis como tal, al fin y al cabo es un modo en el que tú Pero, entras, a ver, pero la hipnosis no es un sueño. es el modo, ¿no? La hipnosis es un estado mental en el cual la voluntad del ser humano me la cede a mí. Pero tú estás durmiendo a ese cliente. Pero es que no es un sueño en sí. O sea, no es un sueño en sí. Lo único que sea no es un estado cerebral mental, perdón, un estado mental en el cual esté soñando. O sea, esa No persona está cuando se soñando. levanta, ¿qué ha sentido? O sea, lo mismo que a ti te empieza a traducir que él está viendo, es lo que él está A viviendo. ver, él lógicamente está sintiendo todo. Ahora, durante una sesión de hipnosis, puedes estar sintiendo todo y yo quiero que recuerdes todo, y no hay ningún problema. O en esa sesión de hipnosis lo que quiero es que olvides todo, por X motivos, lógicamente, ¿no? Eh, entonces, esa percepción que se tiene en ese estadio cerebral, ¿vale? No tiene nada que ver con la parte de los sueños. No tiene nada que ver con el estadio cerebral del momento REM. No tiene nada que ver. Se utiliza lógicamente la desconexión, pero yo no desconecto el cerebro de los músculos, ni desconecta el cerebro lógicamente de, de, de la vida en sí. O sea, tú puedes seguir andando, puedes seguir moviéndote, puedes seguir respirando, puedes seguir haciendo todo. ¿Se podría Lo decir que único una que te... especie de sonambulismo? Sí, porque, a ver, conectas, es que haces que el ser humano se centre lógicamente en tu voluntad, o sea, en la voluntad del hipnotizador, en mi voluntad en este caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace? Que se desconecta absolutamente de todo. Si le suena el teléfono, que no le haga caso, si oye un ruido en la calle, que no le haga caso, si pega un chillo, que no le haga caso, o sea, se desconecta porque te deja tu voluntad, o sea, su voluntad se la deja al hipnotizador. Y solamente ve, siente y oye, ¿vale? Solamente y exclusivamente lo que le dice el hipnotizador. Cuando tú estás en un espectáculo de hipnosis, pues lógicamente sienten lo que realmente quiere el hipnotizador que sienta. Si siente calor, pues siente calor. Si le dice que siente frío, sentirá frío. Si dice que no siente nada, no siente nada. Porque tú le dejas la voluntad. Entonces es una alteración, lógicamente, es una alteración de los sentidos. Porque le dejas la voluntad totalmente, controlas el cerebro y como controlas el cerebro y su voluntad, pues lógicamente le das, es un estadio de los sentidos alterados, pero no es un sueño, no es un sueño, una fase REM del sueño, por ejemplo. No es una fase REM. Hablamos de la fase REM como si todo el mundo supiera lo que es. Bueno, una fase REM es la fase cuando nosotros dormimos tenemos una fase de sueño ligero y una fase de sueño profundo. Pues la fase de sueño profundo, que es cuando se mueven los ojos, etcétera, es la fase REM. La fase en la cual pues el ser humano en ese momento es cuando pues tiene los sueños que es lo que estábamos hablando, ¿no? Cuando sueña en ese momento. Es que hoy en día está muy de moda, pues esto de los relojes que te controlan el sueño, cuánto tiempo de REM, cuánto tiempo de dormivela, cuánto Ahora, tiempo has saltado. sí, Hablamos sí. como si fuera algo normal, pero realmente no lo es. O No, sea, no, no todo sí, el mundo normalmente, conoce. sí, normalmente no todo el mundo lo conoce. Bueno, pues la fase REM, sueño profundo, normalmente se suele dar sueños profundos a lo largo de toda la noche y la fase ligera Que que se suelen ser suele muy dar a lo largo. pocos. Sí, sí, normalmente no suele durar unas más de 2 horas, pero no 2 horas, el cómputo total. Entre 2 horas, 2 horas y media es lo más normal, lo más usual. Pero no seguidas. No que tú empieces a dormir, tengas una fase sueño ligero y luego te vayas a una fase profunda y termines con una fase ligera. No, normalmente suele ir alternando esas fases de sueño REM con fases de sueño ligero, las suele ir alternando. Y aquí en España, que se estila mucho el tema de la siesta, en el poco tiempo de una siesta te da tiempo a llegar al modo REM. Ponlo como un momento de meditación. Ah, bueno, mira. O sea, los españoles meditamos, ¿no? Obligatoriamente. Exactamente. Solo que no Meditamos. entienden los ingleses. Exactamente. ¿Qué te voy a decir? ¿Y las pesadillas las metemos en el mismo círculo? Entonces,
Sí, las pesadillas son igual, son momentos en los cuales ese traslado de información de un lugar a otro que hace nuestro cerebro, pues lógicamente pues las mezcla y si eres más propenso a tener miedo, a tener lógicamente o a ser más sensible, etcétera, a ciertas características, pues puede ese cambio de información puede saltar en una pesadilla, ¿no? Pero bueno, no deja de ser un sueño. Una pesadilla no deja de ser un sueño. Yo sí es cierto que con el tiempo me he dado cuenta que yo puedo controlar los sueños. Sí, puedes aprender a controlar los sueños. Pero si yo estoy controlando el sueño, no estoy descansándolo, porque al fin y al cabo mi mente no para de actuar para que mi cuerpo no se relaje al 100%, ¿no? Sí, Quiero entender, totalmente. ¿no? Sí, terminarás loco, pero no pasa nada. Bueno, ya lo estoy. Psiquiatra, ahí Es cierto que lo conseguí, digamos, controlar por el tema de pesadillas, pero es que hoy en día sigo teniendo pesadillas. Es verdad que es muy intermitente, a lo mejor 2 al año, por poner un ejemplo, que está bien el margen. Pero las pesadillas son ya como, no sé, muy diferentes. Sí, pero lo único que tu cuerpo ha aprendido es que cuando tiene una pesadilla, o bien deja o para de soñar, o bien se activa y deja de dormir, ¿no? Simplemente tu cerebro le has enseñado a eso. Pero mi cuerpo es un hijo de puta, porque si él ha encontrado ya la forma de que lo que me daba miedo no me consigue dar miedo a día de hoy, ha encontrado algo que sí me genera algo de ansiedad, inquietudes, porque es lo que te digo, yo ahora tengo el don, entre comillas, digámoslo así, de que yo quiero despertar despierto en mitad de un sueño. Y entiendo que mucha gente no puede. No sé cómo lo he conseguido, no sé cómo lo he hecho, no sé cómo tal, pero pues como el entrenamiento. no, yo no he entrenado nada. Como todo. Sí, yo dejé de ir al fútbol y todo, o sea. Igual que estudias matemáticas, igual que has estudiado matemáticas, igual que has estudiado el fútbol, es entrenamiento, es un músculo. No se te olvide que el cerebro es un músculo. Ya, bueno, pero inconscientemente, en el caso, ¿no? ¿Y porque inconscientemente te he dicho que cuando aprende el cerebro es cuando estás durmiendo. Pero pues me he tenido que comer 50.000 pesadillas, ¿no? Para llegar a... Bueno, ya hay gente que aprende más rápido y gente que aprende más lento. Todo el día madrugado, ¿sabes? Y antes de morir, si ahora... aprendido. También te digo que dejé a tu mente dormir al libre albedrío. No lo sé, yo ya no puedo, no es broma. Yo tengo alguna inquietud y tal, y despierto. Es más, me he dado cuenta que cualquier ruido en noche me despierta. O sea, yo hace mucho tiempo que no duermo de seguido. Tengo que a lo mejor durante el día haberme levantado temprano, haber hecho a lo mejor deporte, haber tenido mi jornada laboral, para yo encontrarme tan cansado de que a lo mejor no pueda y decir, o sea, me he levantado a la hora que me ha sonado la alarma. Bueno, hay gente que requiere dormir 8 horas profundamente, o sea, sin despertarse, pero normalmente los sueños normalmente el periodo de sueño es sueño ligero y sueño profundo, y normalmente son ciclos. El ciclo de sueño que se tiene que dar a lo largo de toda la noche, los cuales muchas veces hay gente que se despierta porque va a mear, porque va a beber agua, porque tiene sed, pero no hace que sea un mal sueño, o sea, no hace que tenga una calidad de sueño mala. Puede seguir, lógicamente puede levantarse descansado exactamente igual. Simplemente son cuerpos y cuerpos, mentes y mentes. Y no es tan jerárquico como como antiguamente se decía, que si no dormías 8 horas seguidas te levantabas hecho una mierda, ¿no? Se ha comprobado ya científicamente que son ciclos de sueño, que en el ciclo de sueño hay que pasar por todas las etapas, y cuando vas pasando por cada las etapas y pasas por una cantidad de ciclos de sueño a lo largo de 8 horas es cuando realmente te levantas descansado, ¿no? Entonces hay gente que tiene ciclos de sueño más cortos o más largos y entonces no pasa nada. Simplemente cuando tú duermas y te levantes descansado y lógicamente despejado, pues es tu forma de dormir, nada más. Ni es buena ni es mala, es tu forma de dormir. Es tu forma que tu cerebro tiene de descansar. El problema es cuando tú te levantas un día, otro y otro, y no logras, lógicamente, levantarte despejado, levantarte descansado, etcétera. Pero si tú duermes seguido 3 horas, te levantas, meas o te comes una galleta, porque hay gente que va y come una galleta, se coge y se vuelve a acostar, y como si no hubiese pasado nada, y se levanta la mañana siguiente totalmente descansado y despejado, simplemente es su forma de dormir, nada más. Y como si el sueño es algo tan mental, como muchas veces podemos percibir, entre comillas, digamos, visitas en sueños. Como visitas. ¿Quién te visita? A ver. ¿A ti quién te visita? Me refiero en modo... Yo no creo que estoy de acuerdo con las visitas. En modo espiritual. Muchas veces hay gente que sueña con alguien fallecido y al fin y al cabo una forma de ellos mostrarse, ¿no? A nosotros.
Sí, pero eso es, a ver, cuando nosotros estamos durmiendo, nuestro cerebro lógicamente está abierto a todo nuestro cerebro, aunque esté durmiendo, los sentidos están conectados, ojo. No todos los sentidos se desconectan. Ni se desconecta el oído, ni se desconecta el olfato, y sí se suele desconectar el gusto. Y luego el tacto y la parte motriz de nuestro cuerpo se suele desconectar de nuestro cerebro para que lógicamente pues cuando soñamos y vemos que nos estamos cayendo de un precipicio pues no nos Eso es un alteremos, viaje astral. no nos alteremos, ¿no? Nos alteremos. Pues bueno, pues cuando nuestro cuerpo está totalmente abierto en ese aspecto y lógicamente pues mentalmente no estamos tan condicionados como podemos estar cuando estamos lúcidos o cuando estamos despiertos, pues podemos sentir lógicamente pues, que nos visita nuestra familia, nos visita lógicamente un fantasma, nos visita lógicamente un ente, pero es como todo. Hay gente que lo detecta y lo controla y hay gente pues, que simplemente le ha pasado de largo y no se ha dado ni cuenta, igual que cuando soñamos nos despertamos y no nos recordamos los sueños. Hay mentes que están preparadas para ello y mentes Pero entonces se que puede no. decir que la visita es real. Bueno, es como todo. Puede ser que sea real o Que a puede lo que mejor han no. sido Es que parte de tu depende. sueño y no has recibido Exactamente. ningún tipo, ya es Es solamente como como tú todo. lo... Te voy a hacer una pregunta, no tiene nada que ver, tío. Pero es que estaba...